Bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Oriana, formo parte del equipo de implementación y soporte de Cuaderno Rojo. Hoy, en este marco de ciclo de seminarios que organiza Cuaderno Rojo sobre finanzas, vamos a estar hablando sobre mentalidad de crecimiento. ¿Qué es lo que hace que las instituciones se reinventen y sigan adelante incluso en contextos difíciles? Más allá de las decisiones que toman, hay una mirada, una forma de pensar distinta, una mentalidad que abre caminos. Descubriremos juntos cuál es este enfoque y cómo llevarlo al éxito de nuestras instituciones. Por supuesto que no estoy sola, estoy muy bien acompañada por Lorena Moix. Ella es licenciada en Comunicación Social, máster en Inteligencia Emocional y Programación Neurolingüística. Además es coach educativo y especialista en tecnologías de la educación y neuroeducación. Muchas gracias, Lore, por estar aquí con nosotros. Gracias, Oriana, por invitarme. Y bueno, es un tema que apasiona, ¿no? No solamente desde la educación, desde todos los ámbitos, porque plantea un desafío al aprendizaje. Me encanta, Lore, y bueno, me gustaría comenzar preguntándote qué es la mentalidad de crecimiento, este concepto que escuchamos, y por qué es tan importante en la gestión de una institución educativa. Bueno, nosotros cuando hablamos de mentalidad de crecimiento, en realidad es un término que lo acuñó la psicóloga Carol Dweck y que trabajó mucho ella sobre la motivación y la mentalidad, y llega a la conclusión de que las habilidades y la inteligencia no son fijas, sino que pueden desarrollarse a través del esfuerzo, de la perseverancia y también del aprendizaje. No es un concepto nuevo, en realidad, porque podemos tomar anteriormente, por ejemplo, desde la psicología Howard Gardner, en su teoría de las inteligencias múltiples en 1983, donde planteaba ya un reto a la visión tradicional que consideraba casi exclusivamente la medida de la inteligencia a través del coeficiente intelectual. Él propone una comprensión, o propuso una comprensión más amplia y más diversa de las capacidades humanas. Y no solamente de entender que existen diversos tipos de inteligencia, sino también entender que si bien podemos nacer con algunas capacidades innatas que son favorables para el desarrollo de determinadas habilidades, él sugiere que también podemos aprenderlas. Lo mismo sucede con la mentalidad de crecimiento, ¿no? Es un concepto que parte de una idea muy simple, pero muy poderosa. Nuestras habilidades no son fijas, se pueden desarrollar con esfuerzo, con estrategias adecuadas y con apoyo. ¿Qué significa esto en el ámbito educativo? Bueno, que un director o una directora, por ejemplo, que lidera desde esta convicción, es decir, desde una mentalidad de crecimiento, primero que asume que siempre hay un espacio para aprender. O sea, el aprendizaje no es una palabra caduca, sino que es un verbo en acción. Ve los errores como oportunidades, o sea, el error está incorporado en el aprendizaje, es parte de ese proceso, y además se anima a innovar aunque no tenga todas las respuestas. Daniel Goleman, por ejemplo, autor de la inteligencia emocional, otro referente en este aspecto, dice que la competencia emocional es lo que diferencia a un líder bueno de otro excelente. ¿Y a qué se refiere puntualmente cuando dice competencia emocional? Es estar abierto al cambio, es tener empatía, es regular las propias emociones, y también habla de lo que es la automotivación y la capacidad de motivar al otro. Es decir, una institución que tenga este tipo de líderes no solo va a sobrevivir a la crisis, sino que crece, se reinventa y también multiplica su impacto. Gracias, Lore, y aprovecho y te consulto, ¿qué frases o pensamientos son indicadores de una mentalidad fija? Asumir una mentalidad fija o quedarse en un tipo de mentalidad fija es como que nos va coaccionando, ¿no? Porque es entender que nosotros estamos mirando al mundo. Nosotros diríamos en programación neurolingüística, el mapa no es el territorio, y entender que el territorio es igual para todos, y esto no es realidad. ¿Qué significa, por ejemplo, en un líder educativo tener una mentalidad fija? Bueno, por ejemplo, pensar en frases como siempre lo hicimos así, esto no va a funcionar en nuestra escuela, no tenemos recursos, no se puede, no, no, no.
No son pensamientos inocentes, ¿eh? Esto hay que pensarlo desde la neurociencia. Lo que nosotros pensamos también construye nuestra realidad. El cerebro no tiene esa capacidad de diferenciar entre lo real y de lo imaginario. Lo que decimos es lo que nos marcan nuestras acciones. Es decir, una directora con mentalidad fija suele evitar desafíos, puede frustrarse con facilidad, se enfoca más en justificar que en transformar. Yo decía que no son palabras sueltas porque es una manifestación concreta de nuestras creencias limitantes, algo que en su momento desarrolló Rafael Echeverría, que es el creador del coaching ontológico, cuando en síntesis lo que propone es esta frase: creas la realidad que creas lo que crees, creer es crear. Lo que decimos a nuestro cerebro, lo que termina escuchando, es lo que en definitiva hace, es en donde se fija, en donde plantea su mirada. O sea, tan sofisticado como es el cerebro, funciona como un fiel ejecutor de estas afirmaciones. Si nosotros, por ejemplo, repetimos constantemente que algo no se puede, nos va a cerrar la puerta a nuevas posibilidades. Rafael Echeverría también había planteado un modelo para explicar cómo operamos en el mundo. No sé si lo escuchaste, Ori, pero se llama OSAR. En A principio, ver, Lore, ¿nos puedes comentar un poquito más sobre ello? sí, es fantástico, ¿no? Por lo menos a mí me da ganas de seguir investigando y leyéndolo, pero OSAR ya desde sus siglas nos está indicando que en la vida para operar deberíamos ser un poco más osados. Pero en realidad cada una de estas palabras se refiere a distintos componentes de quienes interactúan en el mundo. La O de observador, es decir, la forma en que nosotros interpretamos y damos sentido a la realidad, somos nosotros. El sistema, es decir, un conjunto de relaciones, normas y creencias en las que nosotros estamos inmersos. La acción, que son las conductas o comportamientos que el observador, nosotros, realizamos dentro del sistema. Y el resultado, que es la consecuencia de estas acciones. En líneas generales se dice que si cometes o realizas las mismas acciones, vas a tener siempre el mismo resultado. Entonces, este método que plantea Rafael Echeverría nos permite analizar que para cambiar los resultados tenemos que cambiar las acciones. Pero no siempre basta con eso. A veces el aprendizaje que tenemos que hacer para cambiar nuestra realidad, aquello que nos sucede, va mucho más profundo y tiene que ver con las creencias. Es el núcleo duro de nuestro pensamiento, las creencias, las emociones, la forma en que interpretamos la realidad. Y es ahí donde la mentalidad fija, por ejemplo, se vuelve en una trampa silenciosa, porque si nosotros no cambiamos el modo de ver, difícilmente vamos a cambiar lo que hacemos. Einstein en ese sentido era muy claro cuando decía: locura es hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes. En el ámbito educativo resuena un montón. Si nosotros queremos mejorar la matrícula o el clima institucional, por ejemplo, o queremos que las familias participen y seguimos actuando con los mismos modelos mentales, bueno, es difícil lograr ese cambio. Cambiar, Ori, no siempre es hacer algo distinto. Por eso digo, no es solamente cambiar una acción, sino que es mirar distinto. Es decir, por ejemplo, dejar de ver a los padres como una carga y empezar a verlos como aliados. Es pasar del esto no se puede al preguntarnos de qué otra manera se puede realizar, qué otras posibilidades tengo. Y es un giro que no se logra con recetas, se logra con conciencia, con reflexión, con valentía. La idea es transformarse de adentro hacia afuera. Ese es el cambio transformacional. Qué interesante esto, Lore, que planteás. Bueno, porque justamente me gustaría preguntarte, ¿cómo es que podemos hacer nosotros para cambiar nuestra forma de pensar? Viste que a veces uno piensa que los cambios como que son grandilocuentes, como que hay que hacer grandes cosas, como que tienen que estar muy visibles, y en realidad todo cambio que se sustenta sobre una buena base se da con pequeños gestos, pero sostenidos.
Carol Dweck también habla mucho de esto de la perseverancia, ¿no? Todo cambio y todo aprendizaje en el tiempo se da en la medida que nosotros lo repetimos, lo ponemos en práctica y somos constantes. Esto se puede activar desde lo cotidiano, por ejemplo, fundamentalmente siendo conscientes de cómo hablamos, eligiendo nuestras palabras, animándonos a pedir ayuda, capacitándonos es muy importante, y también rodeándonos de otras personas a las cuales admiramos y que tal vez ya hicieron este mismo camino y nos pueden contar su experiencia. En programación neurolingüística nosotros decimos que esto es el modelado positivo, es decir, tomar aquello de otros que nos sienta, que nos resulta importante, no para ser una fiel copia del otro, sino para empezar a construir mi propio perfil de liderazgo en base a lo que yo creo que es oportuno. El crecimiento empieza cuando dejamos de defender nuestras certezas para abrirnos a preguntas, es decir, podemos empezar a reemplazar un esto no se puede, te decía, por y si lo intentamos distinto. Dejar de ver el error como un fracaso, algo que nosotros, Ori, se lo enseñamos a nuestros alumnos, es decir, nosotros a nuestros alumnos les decimos, el aprendizaje es un proceso, estamos aquí para aprender, bienvenido sea el error. ¿Por qué no podríamos permitirnos nosotros ya adultos equivocarnos? Si nosotros cambiamos esta mirada y la vemos como una oportunidad de aprendizaje, ya abrimos una primera puerta para empezar a cambiar. Rafael Vizquerra dice que la educación emocional es una respuesta a las necesidades sociales de nuestro tiempo, la educación emocional. Y Rafael Vizquerra, bueno, tiene muchísima bibliografía que además recomiendo, pero lo que sostiene es que quienes necesitamos educarnos primero emocionalmente somos nosotros, los líderes, los directores de escuela. Ser líderes con mentalidad de crecimiento es también ser líderes con inteligencia emocional. Buenísimo, Lore. Y bueno, tomo también un poco de las creencias que veníamos hablando hace un ratito y de tomar los errores como aprendizaje, como una oportunidad de mejora. Y te consulto, ¿hay una relación entre mentalidad de crecimiento y el manejo de las finanzas? Nosotros entendemos que sí, porque la forma en que nosotros o la creencia que nosotros tenemos en lo que significa el dinero también influye en cómo lo usamos. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, una directora con una mentalidad de crecimiento, bueno, se anima a invertir en lugar de solo recortar. Ya cambia la palabra. Ya no hablamos de gasto, hablamos de inversión. Esto mismo que nosotros por ahí le decimos a nuestros padres cuando queremos hacerles entender de cómo se compone una cuota, hacerles entender que están invirtiendo en sus hijos, es decir, cambiar la manera en que nosotros nos relacionamos con ese dinero, pero también cambiar nuestras palabras. Si yo al padre le hago entender que eso es un gasto, entonces lo va a comparar con otras cosas, aunque no tenga relación, porque lo que va a medir es el número, no va a medir el componente más importante que es la calidad de aprendizaje, la cantidad de materias que tiene el chico, el espacio áulico, bueno, donde se dan estos aprendizajes, los profesores y demás. Una directora con mentalidad de crecimiento piensa estratégicamente, prueba nuevas herramientas para optimizar sus recursos. Esto de empezar a entender que, y lo he visto también en otras instituciones, aquellos que van migrando a sistemas, es decir, que salen de una planilla de Excel, tienen resultados casi inmediatos, mayor eficiencia, menor deuda, pero hay algo, Ori, que pocas veces se contempla a la hora de tomar una decisión, y que es, creo yo, el recurso más valioso que tenemos, que es el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos lleva determinada tarea? ¿Cómo podemos optimizar el tiempo? El tiempo es algo finito, es lo más valioso que tenemos en todo sentido de nuestra vida. ¿Cómo vas a usar tu tiempo para que te juegue positivamente en tu vida? Y esto una directora lo sabe, o un director, ¿no? Con tantas obligaciones, con tantas tareas en la escuela. ¿Cuánto tiempo le vas a dedicar a esto? Es muy importante, ¿no? Y tener tiempo libre no es solamente dedicarse ese espacio para descansar. Tiempo libre significa sobre todo creatividad. Los mayores creativos en el mundo, sus mejores teorías nacieron cuando estaban en una situación de descanso.
¿no? Donde no estaban enfocados, sino que al contrario, tenían un pensamiento difuso, estaban relajados. Entonces allí es donde se da la interconexión neuronal y la formación de nuevos canales sinápticos. Bueno, en la experiencia también de las instituciones, hay directoras o formadores que, por ejemplo, han innovado en la comunicación, se han dado cuenta que las redes sociales son importantes incorporar en su escuela, han aumentado la matrícula, entendiendo que el nuevo lenguaje es el lenguaje de la convergencia, donde lo analógico y lo digital conviven. Carlos Escolari es un referente de la educación, invito a seguirlo y leerlo porque habla mucho de eso, de la vieja escuela y de la nueva escuela. Lore, qué importante esto que planteas en relación también a las creencias para lo que es quizás un cambio de paradigma en la educación, como mencionabas hace un ratito, también la posibilidad de invertir, por ejemplo, en comunicación en nuestra institución. Y voy a retomar algo que dijiste, que tenemos un recurso muy valioso que es nuestro tiempo. Anteriormente también hablaste sobre aprender, sobre nutrirnos, y me gustaría que recomiendes algún hábito o alguna práctica para mantener esta mentalidad de crecimiento activa. Bueno, ahí bien lo dijiste, Ori, para mantener, porque a veces hacemos un esfuerzo y creemos que esto termina allí y no se continúa en el tiempo. Y en realidad la mentalidad de crecimiento no es como una luz que vos prendés y que queda encendida, sino que hay que trabajarla. Bueno, esto que yo te decía, el aprendizaje va muy de la mano de la constancia, de la perseverancia y de la repetición. Va muy de la mano de eso, ¿no? Lo que nosotros, nuestro cerebro, yo digo, es un cerebro vago y no es que y no es que es una caja infinita. El cerebro selecciona permanentemente, vivimos rodeados de estímulos y el cerebro, para poder interpretar la realidad, lo que hace es seleccionar, por eso presta atención a aquello que le importa. Si no fuera así, sería casi imposible recordar todo lo que sucede en el día. Yo a mis alumnos, por ejemplo, le pongo esta situación. ¿Te acordás cuál fue tu desayuno el miércoles de la semana pasada? Salvo que tengas el hábito de que siempre sea el mismo, es probable que no lo hayas registrado y que tu cerebro tampoco lo incorpore, porque no le ha prestado atención, porque no lo consideró necesario. Entonces eso me parece que es interesante, entender que el cerebro es como un músculo que necesita de un ejercicio constante. Y bueno, ya muchos autores de inteligencia emocional lo que plantean a veces es un diario emocional, ¿no? Eh, Esto nos va a permitir ir siguiendo cómo nos hemos sentido en el proceso de aprendizaje. Pero como para hacerlo así como más simple, yo te diría que al menos una vez a la semana está bueno reservarse 10, 15 minutos y hacerse 3 preguntas básicas. ¿Qué aprendí esta semana? ¿Qué me costó más y por qué? Que no quede en la palabra, está bueno escribirlo, está bueno seguir la secuencia, ¿sí? ¿Qué puedo intentar distinto la próxima vez? Este espacio de pausa y de autoobservación es muy poderosa porque lo que va a lograr hacer es visible lo invisible, es decir, encontrar con el tiempo patrones de pensamiento, emociones que influyen en tus decisiones, poder reconocerlas, formas de reaccionar que podés empezar a cambiar. Cuando Daniel Goleman habla de autoconocimiento emocional como primer paso para la inteligencia emocional, lo que te está invitando es que vos puedas detectar tus emociones. Luego dice, una vez que las detectaste, autorregulación emocional, poder regularla. Las emociones no se controlan. Y finalmente en este paso interpersonal es la automotivación, siempre tener una visión y un objetivo que te guíe, te inspire e impulse. Después, un montón de cosas, leer libros, capacitarse, insisto, rodearte de otros líderes que han hecho ese paso y que pueden compartir su experiencia. Bueno, Rafael Vizquerra, por eso digo, es muy interesante. Él trabaja sobre inteligencia emocional en la escuela, son autores que yo recomiendo, la misma Carol Dweck, el mismo Daniel Goleman. Me parece que son interesantes como para nutrirse y poder avanzar. Me encanta, Lore, qué bueno que nos puedas compartir todos estos recursos, todos estos autores también, para que nuestros oyentes también
puedan seguir la lectura. ¿Sí? Bueno, Lore, para ir finalizando, agradecerte un montón por estar aquí hoy con nosotros. Creo que quedó súper claro la mentalidad de crecimiento y nos diste un montón de herramientas poderosas para nuestra institución y para nuestro desarrollo personal también. Bueno, como te decía, gracias a ustedes por invitarme. La idea es recordar que la mente abierta es una elección diaria. Esto es pasito a paso. Y cada vez que elegís crecer, también estás eligiendo empoderar a tu comunidad educativa. Muchísimas gracias. Gracias, Lore. Cada paso que damos hacia una mentalidad de crecimiento fortalece el camino de nuestra institución. Gracias a todos por acompañarnos.